maestra de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Escuela Federal de Formación Judicial ha cursado, entre otros, curso de especialización judicial, estudios de especialidad, curso básico de formación, preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, especialidad en Derecho del Trabajo, Justicia Laboral, diplomados en formación y preparación del nuevo sistema de justicia penal, diplomados de metodologías sociales en el proceso penal para un acceso efectivo a la justicia, cursos de actualización y especialización en materia de justicia laboral, de metodologías de adjunción constitucional, test de proporcionalidad de derechos humanos y prueba del proceso penal. Además, ha colaborado como docente y tutora en la Escuela Federal de Formación Judicial. Actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos en la propia institución académica. Vencedora del primer concurso interno en oposición de jueces de distrito, conforme a la reforma judicial adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con jurisdicción en toda la República, a partir del 16 de diciembre del 2022. Cuenta con una antigüedad de 27 años en el servicio del Poder Judicial. Es un honor para nosotros tenerlo el día de hoy. Para inaugurar con los trabajos, le cedemos la palabra al doctor Agustín Serna, quien nos va a hacer el honor de inaugurar este conversatorio. Muchas gracias, Fernanda. Buenos días a todos, jóvenes. Es un gusto para mí estar este día en el primer conversatorio, El Poder Judicial en tu vida, y no nada más en la vida de los jugadores, sino de los juzgados. Entonces, para mí es un honor, y se lo decía ahorita a la jueza, que tenga esta iniciativa con los zacatecanos. Aunque ella no es de nacimiento zacatecana, ha estado muy proactiva, y cuando tuvo la iniciativa de presentar nuestro proyecto, pues inmediatamente como maestro, como directivo también de la universidad, pues lo tomé y me permití acompañarla el día de hoy, dar todas las condiciones necesarias y pues que esto sea un parteaguas para esa vinculación que tanto necesitamos, de verdad lo digo, de la escuela con el Poder Judicial de la Federación. Creo que a veces nos hemos quedado un poco cortos en no aprovecharlos, pero esperemos que de hoy en adelante tengamos esa anuencia con usted para que cada vez que venga, cada vez que usted quiera venir, nada más una llamada y los muchachos van a estar aquí porque nos interesa. A mí me interesa como docente, a ellos les interesa como futuros abogados. Al maestro Abel, amigo de hace muchos años, de cuando estaba con ustedes ahí de consejerillo y demás, nos gustaba ir a la Casa de la Cultura Jurídica, y también un reconocimiento, amigo Abel, por siempre estar al pendiente y ahora acompañarnos en este primer conversatorio. Creo que es muy importante para nosotros, para ustedes, y creo que de aquí en adelante la vinculación que podamos tener con jueces, como va a ser los siguientes 4 días, las siguientes 4 sesiones, pues ojalá que a ustedes como alumnos, les dé otra visión de formación, porque todo se puede lograr. Ahorita estaba viendo la semblanza que traía el maestro Abel, que por cierto le iba a leer, pero Fer se nos adelantó un poquito. 28 años de carrera judicial de la jueza, pues es toda una vida. Todavía no nacían la mayoría de ustedes cuando ya la jueza estaba mínimo cosiendo expedientes, porque así se empieza. Entonces, esto es una carrera judicial, así se empieza como nosotros, y así se puede ir paso a paso para terminar siendo juez, director de la Casa de la Cultura Jurídica, que también hay que aprovecharla. Y ahorita estaba hablando con el maestro Abel para en próximos días estar llevando una plática como a mis alumnos de 10º que por ahí andan, que los tramo mucho porque les digo que qué van a hacer después de salir, y les voy dando pues al menos los encamino a ciertas realidades que hay en la vida profesional. Entonces, también agradecerle al juez que por ahí se encuentra, Luis Omar Ramírez Ruiz, juez federal del ramo penal. Muchísimas gracias, que después va a estar ahí dándonos una plática, y ojalá que ustedes jóvenes pues aprovechen esto. De verdad, se ve fácil, pero trae semanas de estar planeándolo, de que conseguir las cosas y demás. Y obviamente a los muchachos de Derecho con Visión, que ahí andan siempre inquietos y que son un buen grupo, son amigos, y estoy orgulloso de que anden en todo bien. Muchas gracias, muchachos. En el programa estaba que el maestro Bell dijera la semblanza de
la jueza, pero sí me gustaría que nos dijera algo, señor, su señoría también, por favor. No, solamente soy un servidor de ustedes y a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Dirección General de Casas de Cultura Jurídica, agradecerles la apertura que se tiene hoy en una situación muy unida con nuestros titulares del Poder Judicial de la Federación. Abrimos este espacio del derecho en tu vida. ¿Qué importancia reviste este tema y qué trascendencia tiene en el futuro del ejercicio de la ciudadanía responsable? Sin más preámbulo, muchas gracias y pues vamos a iniciar. Sí. Si me hace favor de ponerse de pie, por favor. Bueno, siendo las 11:31 del martes 5 de marzo del 2024, damos por inicio a este primer conversatorio. El derecho está en tu vida. Ojalá que los trabajos, el aprendizaje, las experiencias y la vida formativa dentro del Poder Judicial sean de su muchísimo agrado y que tengan una formación muy consciente en los próximos años. Muchísimas gracias. Ahora sí, todos para abajo. Pues sin más formas, jueza, por favor, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, creo todavía son días, ¿verdad? Sí. Ya quería que me dieran el micrófono. Bueno, ustedes disculparán tanta ceremonia. La idea es que estos conversatorios no lleven este formato de hacer una lectura de currículums extensos, no tener un presidium, sino tener una conversación con ustedes, un acercamiento. Y permítanme ser un poquito necia porque me siento muy sola aquí. Entonces yo les voy a pedir que me llenen esta parte de aquí de adelante. Acérquense, no hago nada. Aquí en las primeras butacas para poder platicar con ustedes de manera más cercana. Los que están hasta atrás, ¿se pueden venir aquí? Vénganse. Anímense. No les van a preguntar. No les voy a preguntar. No es cierto, sí voy a preguntar, pero no de manera directa. No se preocupen. Vamos a platicar. ¡Qué tímidos! No me dejen sola. Traje hasta mi compañerita por acá, déjenme se las presento, en lo que se van bajando. Se acaba de bañar. Ella es mi compañera, se llama Luna. Salúdale, Luna. Diles hola. A ver. Me da un poquito miedo caerme. Si me caigo, pues ahí me ayudan a levantarme con estos pantalones. Bueno, pues miren, me presento, soy Carmen. La idea de estos conversatorios es justo eso, conversar con ustedes y traerles no términos jurídicos que ustedes posiblemente ya conozcan, sino interesarlos un poquito más en estos términos, la importancia que tienen en su vida. Estos conversatorios fueron planeados no solamente para estudiantes de Derecho, sino de cualquier carrera, en términos muy sencillos que todos puedan comprender. Y la idea es que después de estos conversatorios podamos hacer más cosas juntos, que ustedes mismos vayan proponiendo temas les interesaría que trajéramos para comentar con ustedes. Miren, hemos escuchado que el juicio de amparo es muy técnico, y eso es cierto, pero eso no implica que sea difícil de aprender. Puede ser muy sencillo, y llega un momento en que todos los conceptos están en nuestra mente y salen de manera automática. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre esto para que ustedes puedan operar el juicio de amparo de una manera muy sencilla.
Pero como alguna vez les dije, justo en esta escuela, en otro auditorio, pero en esta escuela, en el audiovisual, el juicio de amparo debe importarle no nada más a los abogados que litigan, porque posiblemente ustedes no litiguen, pero a lo mejor les toca trabajar en una dependencia de gobierno que es señalada como autoridad responsable y tienen que rendir un informe. O a lo mejor tienen la necesidad de promover un amparo por propio derecho, ¿no? Entonces, el juicio de amparo nos interesa a todos, nos interesa conocerlos a todos. En otra universidad, platicando con los alumnos, me comentaba que justo, si alguien la quiere cargar, se la presto, ¿eh? Mira acá. Préstasela. Ahorita va de brazo en brazo. La alumna le encantan los brazos, no saben. Es muy querendona. Mírenla. Bueno, entonces, pues, le comentaba a estos alumnos de otra universidad que justo queremos tener este acercamiento para que ustedes empiecen a perder ese hielo que tienen entre autoridades, que en este caso, bueno, Omar y yo somos jueces de distrito, y entre alumnos, porque al final, sí es cierto, ya hace muchos años, pero alguna vez estuve sentado con ustedes, allí, ¿sí? Y si era medio nerd, porque aunque no me dieran puntos, yo iba a las conferencias, sí me gustaban. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro conversatorio. Nuestro conversatorio se llama El derecho está en tu vida, justo por eso, porque el derecho está en la vida de todos, no nada más de los abogados, no nada más de los jueces, está en todas partes, está en la vida de absolutamente todos. Y hay un ejercicio que luego nosotros hacemos para evidenciar esto. Y yo quisiera, Fer, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Fer, ¿qué hiciste hoy en la mañana cuando te levantaste? Te bañaste. ¿Y luego? Desayunaste. ¿Y después? ¿Te cambiaste? ¿Ok? Después de desayunar se cambió, bueno. ¿Y después? Te viniste para acá. Bueno, pues cuando ella se levantó y se bañó, necesitó agua. Y esto involucra un derecho. ¿Alguien me puede decir qué derecho es? Está fácil. Rem, ¿qué derecho es? Si agarras agua y te la tomas o te bañas, ¿es derecho al agua? ¿Sí? Ya está involucrado el derecho al agua. Si ella se cambia, se pone ropa, pues evidentemente esa ropa cuando la compró fue sujeta de un impuesto. ¿Alguien sabe qué impuesto es cuando compras? Del IVA. Es sujeta del IVA. Y luego cuando come es derecho a... ¿Alguien? A la alimentación. Entonces díganme, ¿el derecho está en nuestra vida o no? ¿En la vida de los abogados nada más? Es en la vida de todos. Por eso el conversatorio se llama El derecho está en tu vida, porque está en la vida de todos. Entonces, ¿los abogados son importantes o no? Sí, escogieron una de las carreras más importantes que hay, porque tienen un área de trabajo muy amplia. Sí o sí, en todas partes necesitan un abogado. Si hay una empresa, se requiere un abogado. ¿Por qué? Pues porque si contratas trabajadores, pues alguno te puede demandar, alguno se te puede accidentar, toda esta contratación o despidos y demás, necesitas asesoría legal. Entonces el derecho está en la vida de todos y los abogados son importantes en la vida, ¿sí? Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que podemos tocar en este conversatorio es, primero, que ustedes, los que están aquí, todos o la mayoría ya son adultos. ¿Todos son mayores de 18 años? ¿Alguien no? Todos son adultos. La mayoría de edad en México, ¿a qué edad es? 18. Entonces todos son adultos, ¿sí? ¿Y qué creen? El llegar a la edad adulta
no implica nada más que ya pueden sacar su INE para votar o que ya pueden comprar cerveza sin ningún problema. Implica muchas más responsabilidades y muchos más derechos. Y de eso vamos a platicar hoy. ¿Les parece? Sí. Pues bien, bienvenidas y bienvenidos a su edad adulta. Este es nuestro primer tema del conversatorio, ¿sí? Aunque oficialmente hablemos de Estado y de qué es el Estado y todos estos temas jurídicos, en realidad se trata de que ustedes entiendan que al llegar a su edad adulta, estos temas son importantes en su vida. ¿Por qué? Vamos a empezar de cero. ¿Les parece si hablamos primero de qué es el Estado? ¿Alguien me puede decir qué es el Estado? Seguramente algún concepto. ¿Ya llevaron teoría del Estado? Sí. ¿Alguien me puede decir qué es el Estado? Le voy a preguntar a alguien. El Estado es aquel territorio donde nosotros podemos pertenecer, en este caso es el Estado mexicano. ¿Ok? ¿Otro? Bueno, el Estado es un conjunto ya sea de 3 factores: territorio, población y un gobierno, que a su vez tiene que tener una soberanía que sea electa por el pueblo. Muy bien. Seguro sacó 10 en teoría del Estado. Pero más allá del concepto de Estado, que lo podemos definir como un territorio donde hay una determinada población, hay un gobierno, más que este concepto jurídico, a mí lo que me interesa que entiendan por Estado, y creo que es lo más importante para poder nosotros tener esta concepción en nuestra vida, es que el Estado está formado por instituciones, ¿sí? El Estado es el conjunto de instituciones. Estas instituciones son necesarias no nada más para regir nuestra vida en sociedad, sino también para proveernos de servicios, para proveernos todo lo que necesitamos como personas, ¿sí? Para proveernos del cumplimiento de nuestros derechos al agua, a la alimentación, al transporte, a la educación, ¿sí? Entonces, es un conjunto de actividades, de instituciones. Pero vamos a ver, para poder entender este conjunto de instituciones, cómo surge el Estado. Perdón, ¿sí? ¿No? ¿Nada? Ok. Vamos a ver, ¿no está el archivo? ¿No funciona? ¿Qué hiciste? A ver, espérenme. Ahí en mi bolsa está la USB. ¿La bolsa? Aquí está. ¿Ya? Bueno, ya. Entonces, ¿de dónde surge el Estado? ¿Alguien tiene una idea de dónde surgió el Estado como tal? ¿Quién lo inventó? Sí. El primer concepto que se surgió fue en el libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. La primera conceptualización del Estado. Pásale el micrófono, porque yo sí te escucho un poquito, pero creo que los demás no. Y está interesante lo que estás diciendo. ¿Me puedes decir tu nombre primero? Mi nombre es Gael. 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 Ok. La primera conceptualización de Estado la podemos encontrar en el libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que él da como el primer acercamiento a lo que es el Estado. Muy bien, exacto. ¿Alguna frase importante de Nicolás Maquiavelo? Sí. Ok, nada más quería dar una frase. Bueno, no está conceptualizada, no sé por qué, pero dice que el hombre es malo por naturaleza, algo así. Pero bueno, él también dice de los diferentes tipos de principado, y él dice que es mejor que ser temido que ser amado. Gracias, Gael. Yo me iría como respuesta un poco, mucho más atrás,
Yo diría que si bien no se hablaba de un concepto de Estado, pues se hablaba de un ente que regulaba las relaciones sociales, y para eso nombraría el Código de Hammurabi. Fue como el primer códice que reguló las relaciones sociales en un territorio determinado. Perfecto. Bueno, ya. Ustedes dos pásenle aquí al frente, los dos que contestaron. A ver, Gael, Samuel. Pásenle. Vamos a hacer un ejercicio con ellos dos para que nos quede claro por qué tiene que surgir el Estado, ¿sí? A ver, Gael va a representar a un grupo de recolectores. ¿Se acuerdan cuando en los tiempos de los nómadas? ¿Por qué eran nómadas? Porque tenían la necesidad de recolectar y de cazar para vivir. Y entonces iban de un lugar a otro recolectando frutos para comer y cazando, ¿sí? Gael es el grupo de recolectores y de cazadores. Y Samuel va a representar a un grupo de personas que de pronto descubren la agricultura, ¿sí? Entonces, Samuel, con su grupo, descubre que ya no tiene que andar de nómada, que se puede establecer en un lugar y sembrar. Y su grupo siembra en un lugar para vivir y se asientan ahí. Pero llega Gael con su grupo y dice: ay, aquí está un terreno sembrado, qué rico, vamos a recoger este fruto. ¿Y qué tenemos ahí? Un gandaya, no es cierto. Tenemos aquí un conflicto entre dos grupos, ¿sí? ¿Ustedes de quién creen que pertenezca lo que se sembró? ¿Alguien? ¿Alguno? Cualquiera. ¿De quién es lo que se sembró? ¿De Samuel o de Gael? De Samuel, porque Samuel lo sembró. Porque la tierra es de quien la trabaja. Porque la tierra es de quien la trabaja. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo. A ver, pero ¿qué pasa si esta tierra que sembró Samuel, inicialmente había estado Gael ahí con su grupo? Nada más que habían salido por ahí cerca y cuando regresan, pues ya la encuentran sembrada y viviendo ahí con sus chocitas. Y entonces, ¿de quién es la tierra? ¿Sigue siendo de Gael o sigue siendo de Samuel? ¿De quién de los dos? ¿De Gael? ¿Quién dice que Gael? Levante la mano. ¿Y de Samuel? Dime. Porque le debemos de dar una propiedad a la tierra. Bueno, para tener un orden, ¿sí? O sea, necesitamos aquí solucionar un conflicto entre dos, decidir. Unos dicen que es de Samuel, otros dicen que es de Gael, pero al final hay que tomar una decisión y hay que solucionar este conflicto, ¿sí? Bueno, pues justo para eso es que surge el Estado. El Estado para poner reglas, para establecer leyes, ¿sí? Para establecer un orden social. ¿Queda claro por qué es necesario que surja el Estado? ¿O cómo surge el Estado para cubrir esta necesidad? Si se fijan, tenemos opiniones divididas. Unos decimos Gael, pero cuando les doy más información, le dicen Samuel en un inicio, y cuando les doy más información me dicen no, Gael. Y si les sigo dando más información, y fíjense, su conocimiento está partiendo ya de reglas jurídicas, ¿sí o no? Lo que él me dijo es una regla, pero ¿quién estableció esa regla? El Estado. El Estado, sí, ahorita vamos al punto de la sociedad, ¿vale? Gracias. Gracias a sus compañeros. Entonces, nosotros creamos al Estado como un conjunto de instituciones para tener un orden y una convivencia, ¿sí? Conforme a unas reglas que nosotros mismos nos dimos. ¿Cómo nos dimos estas reglas? Ahí está. El Estado como un límite, como un equilibrio, como un orden, como una convivencia o como una organización, pero también como un garante. ¿Como un garante de qué? De que se puedan respetar
todas estas reglas, porque si no se respetan hay una consecuencia, hay una garantía para hacer cumplir estas reglas, ¿sí? Y bueno, si hablamos de Estado, tenemos que hablar de cómo se conforma el Estado. Hablemos nada más del Estado mexicano, y seguramente sí saben cómo se conforma el Estado mexicano, de 3 poderes. ¿Cuáles son? Legislativo, ejecutivo y judicial. Perfecto. 3 voluntarios que los representen. Pásale, pásale. Sí, si quieres aquí. O aquí, mira, sobre el tapete. Y yo me traje mi tapete así toda emocionada de hacer un conversatorio tipo TED. Ok, bueno, pues Dani va a ser el poder ejecutivo, Agus, legislativo, ¿les gusta? Y Daniel el judicial, ¿sí? Daniel, ok, bueno, vamos adelante. ¿Alguien sabe cuáles son las funciones del Ejecutivo? Así, en términos generales. Otro que no sea REM. ¿Administrar los bienes? ¿Cuál es tu nombre? Nicole. Administrar los bienes. ¿Qué más? Representar al Estado. Representar al Estado. ¿Otras funciones del Ejecutivo que se acuerden? Seguridad nacional. Representación en el extranjero. Del Poder Legislativo. Creación de normas. ¿Algo más? Representar a la población, tanto a las entidades federativas como a la población en general de individuos. ¿Ok? Tienen la representación judicial. Que no sea Omar, por favor. Proteger los derechos humanos. ¿Otra idea? Impartir justicia. Proteger el territorio. Aplicar la ley. Amparar. ¿Sí? Ok. Voy a retomar. El Poder Ejecutivo es el, como su nombre lo dice, es el que ejecuta, ¿sí? Él tiene a su cargo administrar todos los bienes, todos los recursos del Estado mexicano. ¿Cómo lo hace? Pues a través de diversas instituciones. Llámese Secretaría de Salud, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera, ¿sí? El Poder Legislativo, efectivamente, su principal función es legislar. Y el Poder Judicial es aplicar el derecho, impartir justicia, como ustedes lo dijeron. Cuando nosotros aplicamos el principio de división de poderes, que está en el artículo 49 constitucional, decimos que somos una república democrática, constitucional, ¿sí? ¿Sí han leído por ahí? Bueno, pero decimos que el poder supremo de la Unión se divide en 3, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Esta división de poderes o de funciones tiene un origen. Este origen de esta división de poderes fue precisamente el que establece el 49 constitucional, que dice que ninguno de los 3 poderes puede reunirse en uno solo. Es decir, yo no puedo juntar el legislativo con el judicial o el judicial con el ejecutivo. Ese es el principio de división de poderes. Y tiene un origen de guardar un equilibrio entre los 3, de establecerles funciones. Porque si nos vamos a Maquiavelo y a las frases que nos dijo su compañero Gael, nos hemos dado cuenta de que no es bueno que se concentre el poder en uno solo. Entonces lo dividimos en 3 y se establece en la Constitución, desde la creación de la norma. ¿Sí? Ahora,
¿Cómo se refleja la división de poderes en tu vida diaria? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Cómo se refleja? Y ahí ya vamos a entrar, ahora sí, al juicio de amparo. Bueno, proporcionando las herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud, pues te doy atención médica, medicamentos, y así con los demás sectores del Ejecutivo. El Legislativo, pues dando las normas, no sé, pues tienes prohibido matar, o si lo matas te castigo con tanta pena, y el Judicial igual, ayudando a que se apliquen las normas, ¿no? Que se lleven a cabo. Ok, ¿y qué pasa si la norma que creó el Legislativo, supongamos que ustedes pagan de impuestos 200 costales de trigo, ¿no? De impuestos. Y el Legislativo, a petición del Ejecutivo, dice, no, es que ahora se van a pagar 400 costales de impuesto. ¿Qué hacen ustedes? Al final ya está en una ley, ya la propuso el Ejecutivo, la aprobó el Legislativo. ¿Qué es lo que hacen con esa norma? Pueden promover un amparo contra leyes y entonces el Poder Judicial va a analizar si esa ley efectivamente es constitucional o no. ¿Qué significa eso? Si está pegada a la Constitución, a una norma previamente dada al Estado, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver que el Legislativo está siendo supervisado por el Poder Judicial Federal. Y a esto nos referimos cuando decimos que hay un principio de división de poderes y un principio de equilibrio de poderes, que ni el Ejecutivo puede venir y aplicar un acto arbitrario contra ustedes, o el Legislativo crear una ley inconstitucional contra ustedes sin que haya un control por un tercer poder que es el judicial, ¿sí? Acto arbitrario. ¿Qué es acto arbitrario? ¿Alguien sabe qué es un acto arbitrario? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de acto arbitrario? Es más, no me digan la definición. Ejemplo. ¿Una detención sin orden de aprehensión será un acto arbitrario? ¿Quién ejecuta esa orden de aprehensión? No, el juez dicta la orden de aprehensión, pero ¿quién la ejecuta? Los policías. ¿Y qué pasa si no hay orden de aprehensión? Si nada más a alguien se le ocurre para terreno. Es que todo mundo sabe que Rem es el que es el narcomenudista en la colonia, ¿sí? Él vende la droga y todos saben, es más, hasta le han comprado. O sea, es un hecho que Rem es el narcomenudista. ¿Qué pasa si la policía a mitad de la noche entra a la casa de Rem, catea su casa, recoge la droga que hay ahí y se lo lleva detenido? ¿Qué tendría que hacer la familia de Rem? Promover un juicio de amparo, seguramente, porque son muy famosos los juicios de amparo. Entonces, promueve un juicio de amparo. Va al Poder Judicial, promueve su juicio de amparo. Y resulta que en ese juicio de amparo lo primero que van a analizar va a ser, a ver, el cateo. Porque nada más un juez federal puede emitir una orden de cateo, no puede ser un juez del fuero común. Y para meterse a su casa la necesita. Y aparte la orden de cateo tiene ciertos requisitos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Justo revisar que se hayan cumplido todos esos requisitos, que haya sido emitida por juez competente, etcétera, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer en relación a la detención de él? Pues revisar si fue una detención legal o ilegal. Y entonces hay que revisar otros requisitos respecto a su detención. ¿Qué pasa si no hubo una orden de aprehensión por juez, no hubo orden de cateo y nada más los policías se metieron porque son policías y tienen la autoridad, ¿no?, para hacerlo? Entonces el juez de distrito tendría que revisar la legalidad de esos actos. Y si esos actos no cumplen los requisitos que la Constitución establece, que la Constitución previamente señala y las leyes que de ella emanan, entonces Rem va a obtener su libertad a través de un juicio de amparo, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo hay una revisión nuevamente por el tercer poder en relación a las normas
que emitió el legislativo sobre qué es legalidad de una orden de aprehensión o de una orden de cateo, como un checklist, ¿sí? Y entonces ejerce un control contra una dependencia del Ejecutivo, que son las policías, que son las fiscalías, que no dependen del Poder Judicial, sino del Ejecutivo. Aunque se hable de que hay una cierta independencia de las fiscalías, lo cierto es que son nombradas por el Ejecutivo, ¿sí? Y no forman parte del esquema del Poder Judicial Federal. Entonces aquí vemos nosotros cómo es importante entender estos tres conceptos de Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y cómo hay un contrapeso entre ellos. Han escuchado hablar de contrapesos, ¿verdad? Pesos y contrapesos. A eso se refiere justamente. A que los tres poderes tienen un peso equilibrado entre los tres, como si fuera una balanza de tres. Ninguno pesa más que otro, simplemente tienen funciones diferentes. Pero se convierten en un contrapeso cuando tienen que revisarse actos entre sí. Cuando ninguno puede decidir por sí mismo detener a una persona, entrar a su casa, subir los impuestos de manera unilateral, sino que están sujetos a una serie de normas que pueden ser revisadas. Entonces yo quisiera saber si he podido transmitirles la importancia de estos tres poderes, del equilibrio que hay entre ellos y de la división que existe. ¿Sí? ¿Alguien? Perdón, pensé que habían levantado la mano. Sí. Sí, Gael. De hecho, bueno, en teoría, el que implementó la teoría de la división de poderes fue Montesquieu, de los contrapesos, del por qué se debía, o sea, no debía de remontarse dos poderes en una sola persona. De hecho, si bien cada uno de los poderes tiene una función en particular, también tienen ciertas atribuciones de los demás poderes. Ejemplo, el poder judicial también tiene atribuciones legislativas, o sea, por ejemplo, él puede crear leyes no de forma directa, sino de forma indirecta con la cuestión de la jurisprudencia. No sé, el poder el ejecutivo, también tiene cuestiones legislativas, así como cada uno de estos tiene funciones judiciales, también de administración. Por ejemplo, también el poder judicial en su atribución administrativa, pues es un órgano autónomo que por esa misma cuestión ellos mismos se ponen su salario, X cuestión. Bueno, nada más quería mencionar esa parte. Sí, y si nos vamos a cómo surge esta forma de gobierno, podemos hablar de lo que es la participación ciudadana. Hay dos tipos de participación ciudadana. ¿Alguno de ustedes las conoce? ¿No? Hay una participación directa, que es la que nosotros, ¿sí? No, la participación directa efectivamente es el voto, cuando tú votas por un candidato, no sé, a diputado, senador o presidente, lo que sea. Esa es una participación directa tuya como ciudadano, pero hay una participación indirecta, y esta participación indirecta es cuando tú ya elegiste y esa persona a su vez ejerce esa facultad que tú le diste. ¿Sí? Entonces tú estás participando de manera indirecta en la creación de una ley que está votando el diputado que tú elegiste previamente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una participación ciudadana directa cuando tú ejerces tu derecho a votar, pero una participación indirecta cuando las personas que tú elegiste están creando leyes que rigen las políticas de tu sociedad. ¿Sí? Cuando tú votas por una persona, no votas nada más por la persona, votas por el proyecto de gobierno que trae esta persona, ¿sí? Y tú estás eligiendo a través de él de manera indirecta las normas que nos rigen, los impuestos que nos van a cobrar, los programas que van a aprobar, etcétera, ¿sí? Y bueno,
decimos que la división de poderes es una garantía de la democracia, ¿sí? ¿Por qué es una garantía democrática la división de poderes? ¿Alguna idea? La división de poderes es una garantía democrática porque nos permite a nosotros elegir nuestra política de Estado. Cuando yo les decía que él obtenía su libertad si no se reunían estas garantías de debido proceso, cuando él obtiene su libertad, estoy atendiendo a una política pública de Estado. Esta política pública de Estado dice que es mejor que un juez revise las garantías de legalidad y que una persona que es culpable quede libre a que una persona inocente sea privada de su libertad. Esa es nuestra política de Estado. Porque no nos va a gustar que en el caso de Rem, pues todos sabemos que él es el narcomenudista, ¿verdad? Pero mientras no esté probado en el expediente, mientras el Ministerio Público no haya recabado las pruebas suficientes para acreditarlo ante un juez, el juez tiene que otorgarle su libertad porque no cumple con ciertos requisitos. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si Rem efectivamente fuera inocente y la política del Estado fuera obviar requisitos para meterlo en prisión? Entonces estaríamos metiendo a prisión a una persona inocente. Y esa es la importancia de respetar los requisitos de legalidad. Que a lo mejor cuando todos pensamos que es culpable, puede ser que sea inocente. Y miren que ustedes muchos de ustedes van a estar del otro lado, ¿no? A lo mejor van a ser el abogado de Rem. Entonces, ¿por qué es importante esto? Gael, ¿por qué es importante esto? Bueno, para que no se prive de un derecho, me imagino, de alguna manera, pues obviamente sabemos que tenemos ciertas garantías individuales y derechos humanos que están marcados en la Constitución. Entonces, si de alguna manera se inflige uno de estos, pues obviamente te están violando un derecho constitucional y de alguna manera es una forma en la que pues hace valer, entre comillas, pues para que se haga justicia, se podría decir. Sí. Es importante impartir justicia, pero es importante que ustedes entiendan de dónde viene todo esto. O sea, ¿es necesario que exista el Estado? Sí. Necesitamos paz social, necesitamos armonía, necesitamos reglas. Y esas reglas son 3 poderes con funciones muy específicas, pero sobre todo que hay un contrapeso para obligar a los otros poderes a que cumplan su función. Seguramente ustedes, a ver, díganme, por ejemplo, derecho a la salud. ¿Cómo se protegió su derecho a salud en pandemia? Un caso muy conocido de ustedes. Cuando no querían vacunar a los niños, promovieron muchos juicios de amparo para que vacunaran a esos niños. Entonces, ahí estamos hablando de una función del Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, que era quien fijaba la política para la vacunación, y estamos hablando de un juicio de amparo que puede obligar al Ejecutivo, a través de su Secretaría de Estado, a hacer algo. Y ese es el poder de los jueces, y ese es el poder del juicio de amparo, que a través de un juicio de amparo tú puedes obtener el respeto a tu derecho humano, el respeto a que Ejecutivo haga algo que está obligado a hacer o deje de hacer algo, en el caso de la detención ilegal, o bien que el legislativo no se aplique una ley que emitió el legislativo porque es inconstitucional. Entonces, díganme ustedes si es importante o no es importante este equilibrio de poderes. Si es importante o no es importante que ustedes aprendan qué es el juicio de amparo. Entonces, la idea de este conversatorio no es que les quiero enseñar a lo mejor cosas muy básicas que ustedes ya sabían. Estoy segura que todos sabían
que somos ejecutivo, legislativo y judicial en México, ¿no? Eso ya lo saben. Mi idea de estar aquí es hacer una reflexión con ustedes de una manera muy sencilla para que ustedes puedan visualizar la importancia de esto. No el concepto ya se lo saben. La importancia de entender por qué nuestro Estado está conformado por 3 poderes, qué significa pesos y contrapesos, qué significa participación ciudadana, qué significa tener leyes que nos rigen, pero sobre todo tener la garantía para que se respeten esas leyes, ¿sí? La garantía de sus derechos humanos. Y les adelanto, el tema 2, que vamos a ver el próximo jueves, es derechos humanos y sus garantías. Porque estos conversatorios van hilados uno tras otro. Entonces, primero vemos esto como que el origen, por qué es necesario, la importancia, lo reflexionamos y vamos avanzando hacia los derechos humanos y sus garantías. Ya vimos que es el acto arbitrario. Y yo quisiera preguntarles, gracias. Quisiera preguntarles nada más, ya para finalizar, porque creo que… Porque ya me llevé mucho tiempo y esto tiene que ser más corto, perdón, iré agarrando más práctica. Nada más quisiera hacerles una pregunta y por ahí traje yo unas hojitas que quiero que les den. Si ustedes tienen alguna, primero, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme a mí, alguna pregunta, algo que me quieran preguntar. Sí. Perdón. Sin lentes no veo de lejos. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca, bueno, estamos hablando aquí de defender los derechos humanos propios, así, ¿verdad? Hace no mucho tiempo sucedió un caso donde los militares, se puede decir, hicieron un acto arbitrario, donde supuestamente sobrepusieron esa autoridad sobre algunas personas que se consideraban delincuentes, que aún no era probado si eran delincuentes o no, y pues para hacerlo más rápido se pasaron de la mano, ¿verdad? En este caso no estoy seguro, creo que salió en las noticias que castigaron a 2 de los militares o algo así, pero yo quiero saber quién los defiende a ellos. O sea, ¿qué poder se encarga? Porque tengo entendido que son instituciones autónomas que incluso tienen hasta sus propios reglamentos, su propia constitución. Y yo quiero saber en ese tipo de casos, como usted lo dijo, con todo respeto, de que pues el ejemplo de nuestro compañero que era narcomenudista, pues sabemos todos que sí lo es y así, ¿verdad? Entonces, hay a veces que las leyes se prestan para, pues por la vía legal, a defender lo que para algunas personas, en mi caso, pues no es justo, ¿no? Entonces, creo que dejamos de lado desamparado a las autoridades en ese aspecto. No estoy diciendo que sean unas blancas palomitas todas, pero sí hay muchos casos de esto en nuestro país. Y yo quisiera saber, pues eso, no sé. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel Piña. Emanuel, me gusta tu pregunta, porque me da la oportunidad de hacer algunas precisiones. Esas hojitas que les dieron es por si tienen alguna pregunta que hacerme, que yo les pueda contestar después, ¿sí? Si les da pena o ya se tienen que ir, por eso les pasé esas hojitas, ¿sí? La pregunta de Manuel es muy importante. A ver, hay un precedente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dice que cuando un militar comete un delito, no es aplicable su código militar. Comete un delito en el que está involucrado una persona civil, no es un delito entre militares. Si se está cometiendo un delito contra una persona civil, ya no aplicaría el código militar, tendrían que ser las leyes civiles, ¿sí? Y él tendría que ser juzgado a través de estas leyes y no a través de su justicia militar. Eso ya es un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obviamente pues ya ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién defiende a una autoridad? A ver, el juicio de amparo
es de precisarles que procede únicamente contra actos de autoridad, ¿sí? En el juicio de amparo no se juzga a particulares. Si bien es cierto que el acto reclamado podría ser una orden de aprehensión, en esta orden de aprehensión yo no voy a juzgar a la persona que está sujeta a proceso. Yo voy a juzgar si el juez que lleva ese proceso se sujetó a las leyes, se sujetó a las normas del debido proceso. Entonces, ¿a quién juzga un juez de distrito en un juicio de amparo? A un juez, ya sea del fuero común o del fuero federal, pero va a ser un juez, va a ser la actuación del juez, no es la actuación de un particular, ¿sí? Entonces, las autoridades, en este caso el militar, que no está actuando a lo mejor como una autoridad propiamente, sino está realizando un acto arbitrario, porque los militares no pueden detener personas a menos que sea en flagrancia, a menos que sea en el momento. O sea, un militar no te puede ir y detener y hacer labores de investigación porque no son sus funciones, y eso tendría que analizarlo el juez, ¿sí? Pero si esta persona la sitúas como un civil, pues efectivamente tendría derecho a ser defendido a través de un juicio de amparo. Si lo sitúas como autoridad, entonces tendrá que responder como autoridad, ¿sí? Rendir un informe justificado en el juicio de amparo y demás. ¿Qué me ha tocado en mi experiencia ver en este tipo de asuntos de militares? ¿Conocen ustedes la figura de desaparición forzada de personas? Que puede ser llevada a cabo tanto por particulares como por autoridades y que tiene que tener una finalidad específica, ¿no? De desaparecer a la persona. Bueno, pues puede ser, hablemos de un ejemplo ficticio, que una persona se desaparezca y que la última que tuvieron contacto con ellos fueron los militares. Todos vieron que los militares se los llevaron, pero ya fue la mamá al campo militar y no le dan información sobre su hijo, y ya fue a todas las policías y no le dan información sobre su hijo y lo anda buscando, pero sí sabe que se lo llevaron los militares. ¿Qué puede promover? Un juicio de amparo. Un juicio de amparo en el que va a reportar que su hijo fue desaparecido por una autoridad, que el último contacto fue con agentes militares, y entonces el juez de distrito va a realizar todas las gestiones necesarias, porque además es urgente. Aquí no hay que, vengas en la mañana a las 9 de la mañana, no, a la hora que lo presente, a esa hora el juez de distrito se constituye en el juzgado y hace todas las gestiones para localizar a esa persona. E incluso puede llegar a constituirse personalmente en el campo militar y pedir que le muestren todas las instalaciones, que le abran todas las puertas y verificar personalmente si se encuentra o no la persona ahí detenida, ¿sí? Entonces, ahí vemos la eficacia del juicio de amparo, porque en forma inmediata se investiga, se abren puertas, se obliga a las autoridades a que se demuestre físicamente que no tiene la persona, y se le obliga también que en caso de que la tenga la deje libre. Y esto puede hacer la diferencia entre que una persona siga viva o muera. Por eso no hay horario de trabajo, son 24/7 para este tipo de asuntos. Igual que para asuntos donde está en riesgo la salud. Si una mujer necesita un tratamiento contra el cáncer y no se lo dan, pues es que es algún asunto urgente, porque una persona con cáncer en un mes o en 2 meses o en 3 meses se muere, y lo acabamos de vivir de manera real. Tristemente, el director de la Casa de la Cultura Jurídica de Victoria, Tamaulipas, de donde soy originaria, acaba de morir. Él inició su tratamiento contra el cáncer en enero, estamos a principios de marzo y él murió el fin de semana pasado. Entonces son asuntos urgentes que no ameritan retardo. Pero repito, el juicio de amparo es contra autoridades, porque lo que vigila es que las autoridades no sobrepasen sus atribuciones y que
lo que sí está dentro de sus atribuciones lo hagan dentro de un marco legal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Voy a contestar una más. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Como juez, tengo entendido que tienen que ser imparciales y lo más objetivo posibles a la hora de juzgar a alguien, juzgar algún asunto. Me resulta difícil entender cómo lo hacen, porque creo que todos tenemos inclinaciones de alguna índole, tenemos opiniones, tenemos gustos, tenemos ideologías. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo usted realiza esto? O sea, ¿cómo deja de lado sus creencias personales, sus vivencias personales, sus ideologías a la hora de juzgar algún asunto? Porque ha de ser algo bastante difícil. Bueno, como les decían al inicio, tengo 28 años en el Poder Judicial Federal. He llevado una formación de carrera judicial. Empecé como secretaria particular del magistrado, fui actuaria, proyectista, secretaria de tribunal, secretaria de juzgado. Actualmente soy jueza de distrito. Creo que toda esta carrera judicial es la que te va preparando para resolver de manera imparcial, para resolver de manera independiente y para tener esa autonomía que necesitamos para resolver. No sé si ustedes sepan que nosotros como juzgadores tenemos un código de ética y parte de los principios que nos rigen es justamente la independencia y la imparcialidad para resolver. Yo te puedo decir que no es difícil porque, y esto no es de ahora de la carrera judicial, o sea, yo desde la primaria me acuerdo que tuve muy buenas maestras que me enseñaron a separar. Si ustedes están en una cena y empiezan a hablar sobre religión, seguramente más de uno va a terminar ahí peleándose. O si hablan de política o si hablan de fútbol, ¿no? ¿Cuál es la clave? No mezclar. Yo no mezclo mis emociones ni mis ideas personales. Es más, les puedo decir que aquí el juez Omar, que además puedo decir somos amigos, él hay muchas ideas personales que no conoce de mí. Puede conocer mis criterios jurídicos porque lo comentamos, pero nunca hablo de mis ideas personales ni de mis emociones, porque eso no tiene que influir en la manera en que yo resuelvo. Otra manera en que un juez conserva su imparcialidad para resolver es que se rige no nada más por estos principios de ética, sino que se rige por lo que las leyes establecen, por lo que la Constitución establece y por los criterios jurisprudenciales tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando yo tengo muy claro a través de esta carrera judicial, a través de ir dándole seguimiento a cómo ha evolucionado el derecho en nuestro país y los criterios que se han establecido, entonces es muy claro cómo yo tengo que resolver un asunto. Por ejemplo, y un asunto que no me voy a pronunciar si estuvo bien o mal el criterio del juez, porque si tú no tienes absolutamente todas las constancias o todas las audiencias, tú no puedes emitir una opinión. Y aún así cada juez resuelve de manera independiente, de tal manera que yo puedo tener un criterio revisando las constancias y otro juez puede tener otro criterio distinto, ¿no? Y para eso hay recursos que pueden venir a controvertir mi criterio o el criterio del otro juez. Pero seguramente ustedes vieron un video que se viralizó y bueno, no debería estarlo comentando ahorita, sobre un abuso sexual de una menor, ¿sí? Y cuando ustedes ven el video, la partecita del video que les muestran, porque no es completo, pues creo que a lo mejor hasta yo hubiera dicho, ay, este juez se pasó, ¿no? Pero no conocemos toda la historia que hay atrás, no conocemos todas las constancias y estamos juzgando al juez por algo que a lo mejor no era su responsabilidad, porque no es responsabilidad del juez allegarse de las pruebas. Las pruebas las tienen que aportar las partes, ya sea el Ministerio Público o los abogados de la víctima, ¿no?
para que el juez tome una resolución. Pero bueno, tocando este tema, ¿no?, del menor y de la imparcialidad, ¿yo qué tendría que acatar para resolver ese asunto? Circunstancias. Pero yo tendría que atender al interés superior del menor, por ejemplo. Tendría que atender a un protocolo para impartir justicia cuando estén involucrados niños, niñas o adolescentes, porque tenemos este protocolo de actuación. Entonces, yo tengo una serie de herramientas que me guían a emitir una resolución de manera imparcial. Me sustenta la ética, sí, me sustenta la carrera judicial, pero también me sustentan todas estas herramientas y criterios jurisprudenciales. Entonces, ¿qué es fácil? No, no es fácil, no es fácil. Tengo 28 años en esto. A lo mejor para mí ya es sencillo, no fácil, es sencillo, porque tengo toda esta formación y conozco todas estas herramientas y todos estos criterios, no de hoy, no de hace un año. Tengo 28 años en esto, ¿sí? Entonces no es que sea fácil, es un trabajo muy especializado que llevo a cabo como jueza de distrito y que lleva a cabo Omar en su área como juez especializado en el sistema penal acusatorio. Es una formación muy, muy especializada. Y pues tienes que amar esto, porque sí te lleva muchos años de preparación y muchas horas de ejercicio. Entonces, por supuesto que no tengo ningún problema en resolver con imparcialidad, aun cuando mis creencias religiosas o mis emociones me digan otra cosa, porque tengo algo que me rige para emitirme resoluciones. Y tengo este principio que me rige, que es la imparcialidad. ¿Sí? No sé si fui clara. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Ok? Buenas tardes. Mi duda va hacia el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es tu nombre? Jesuali. Jesuali. Mi duda va en si ya se ha demostrado que tal medida de cautela que se impone en el proceso penal, si ya se ha demostrado que va en contrariedad con ciertos tratados internacionales de los cuales México es parte, y si ya se ha demostrado que es violatorio a derechos como la presunción de inocencia, el derecho a la libertad y el derecho al debido proceso, y si en la ley dice que la persona puede estar en prisión preventiva oficiosa máximo 2 años, ¿qué pasa con las personas que siguen sin tener sentencia por más de 2 años? Ok, bueno, primero, sí, ya hay un criterio de la Corte Interamericana que dice que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, que tendría que ser prisión preventiva justificada, tendría que ser la última ratio imponer una prisión preventiva, sino que hay otras medidas cautelares antes de. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no se ha pronunciado, pero pues los jueces, con la independencia que nos rige, ya podemos decantarnos por algún sentido, ¿sí? En relación a qué pasa cuando pasan los 2 años, efectivamente no pueden estar más de 2 años y tiene que haber, y ya es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una revisión de medidas cautelares para revisar si tiene que prolongarse ese tiempo de una manera justificada. ¿Qué analizan? Entre otras cosas, así a grandes rasgos, Omar, tiene que revisar si esa prolongación en la prisión está justificada, y quien tiene la carga de justificarlo es el Ministerio Público. Segundo, tienen que revisar por qué se ha prolongado, si se debe a una garantía de defensa del propio inculpado, o sea que el propio inculpado ha solicitado pruebas o actuaciones que han prolongado que se tarde más en resolver, y atienden a factores como, por ejemplo, en el anterior sistema, cuántas hojas tiene el expediente, etcétera. Entonces, sí, se tiene que revisar, y nuevamente volvemos a entrar al tema de la legalidad. ¿Qué dice la ley? ¿En qué casos sí se puede prolongar? ¿En qué casos no? ¿Sí? Entonces,
Es todo un estudio muy específico que se tiene que hacer caso por caso. O sea, a ver, ¿por qué esta persona sigue detenida? ¿Qué delito es? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Por qué se justifica que siga? El Ministerio Público aportó las pruebas que justifiquen que continúe, etcétera. ¿Contesté bien, amigo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya para ir cerrando. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. De la cuestión de la praxis del juicio de amparo, por ejemplo, yo tengo entendido que, lo vi en un video porque ni siquiera tengo conocimientos básicos del juicio de amparo. Por ejemplo, se lleva, es diferente a otras materias porque tengo entendido que llevas a un buzón tu violatoria a derechos humanos y después comienzan ciertos procesos y ciertos días. ¿Sí puede explicar un poco, desenglosar ese proceso y procedimiento del amparo? Ok, miren, a mí me gustaría que después de terminar este conversatorio habláramos de cuestiones muy técnicas del juicio de amparo. Digo, en un minuto no puedo explicar todo el proceso del juicio de amparo. Lo que sí les puedo decir, efectivamente inicia con la presentación de una demanda. Esta demanda puede ser vía buzón, por medios electrónicos, puede ser presentada físicamente en nuestras oficinas de correspondencia o puede ser incluso por comparecencia. Ustedes pueden presentarse al juzgado en algunos casos, por ejemplo, y privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, y cuando están alegando tortura y demás, pues evidentemente el juez no les va a decir, ay, ve y elabórate una demanda por escrito y me la traes. No, o sea, puede ser por comparecencia también. ¿Qué otra cosa hay? Qué bueno, porque me recordaste comentar esta institución que es muy importante, porque en la otra escuela me dijeron que un juicio de amparo es muy caro. El juicio de amparo no cuesta, es gratis, la justicia es gratis. Y le dije a esta alumna, le dije, seguramente lo que te quiso decir tu vecina es que el juicio de amparo es caro porque el abogado le cobra caro, ¿no? Pero hay una institución que se llama Defensoría Pública Federal. Esta institución les da asesoría gratuita y están en todas las instalaciones, en todos los edificios sedes del Poder Judicial Federal. Hay un área de Defensoría Pública Federal que da estas asesorías para promover los juicios de amparo, ¿sí? También es importante. Y bueno, ¿qué más les puedo decir del juicio de amparo? Empieza efectivamente con la presentación de la demanda. El secretario que recibe la demanda va a revisar si reúne ciertos requisitos que están establecidos en la ley de amparo y va a revisar si es procedente o no el juicio de amparo, ¿sí? Los requisitos de procedencia. Dictará un acuerdo de admisión, si los reúne todos, de prevención, si le faltan algunos, o desechamiento si es improcedente el juicio de amparo, ¿sí? Y bueno, presenta este acuerdo o esta propuesta ante el juez de distrito o jueza de distrito, quien es la que va a decidir si ese acuerdo está bien o está mal, y ya decidirá si lo firma o no. Ese sería el inicio del juicio de amparo. Ahora, de verdad, ahí en sus hojitas que les di, pónganme qué tema les interesa y podemos armar un conversatorio de juicio de amparo, pero de una manera como esta, más de interacción con ustedes, no de sentarme atrás, porque eso es lo que yo estoy proponiendo, no sentarme atrás de un presidio y ponerme a leer diapositivas. Digo, son un apoyo visual, yo soy muy visual, pero no es la idea traer sentarme a leerles conceptos jurídicos, sino ir platicando con ustedes, interactuando e ir construyendo y sobre todo ir razonando el conocimiento. Para mí, la manera más efectiva de aprender es cuando tú lo razonas, cuando tú lo llegas a adquirir y te llegas a convencer de algo, nunca se te olvida. Yo les puedo decir que tengo ejemplos desde la primaria, ya hace bastantes años, y obviamente de la carrera, que no se me han olvidado, pero no se me han olvidado por la dinámica o por las circunstancias en que se dieron. Yo no soy buena para memorizar, soy muy mala para memorizar, yo necesito comprender las cosas. Y quizás porque yo soy así, pretendo que muchos de ustedes también sean como yo, que necesiten esta interacción,
este razonamiento, para ir aterrizando las cosas y a partir de ahí entender los conceptos más complejos. Y esa es mi propuesta para ustedes. Los invito a que vengan al segundo tema, que es Derechos Humanos y sus garantías, va a estar muy interesante. Y a que terminen los 5, denme ese chance para ver cómo funciona esto y que podamos ir avanzando con otros temas como el juicio de amparo y otros temas muy interesantes que a lo mejor nunca han escuchado hablar, de responsabilidad civil extracontractual, subjetiva, objetiva, o podemos hablar de adopciones, de matrimonio. O sea, nuestro derecho ha evolucionado muchísimo, de suspensión, de derechos de los niños, de desaparición forzada, podemos traer un tema específico. Pónganme ahí qué temas les interesa y vamos viéndolos. A mí la intención de este conversatorio es motivarlos y romper ese hielo entre ustedes y nosotros, para empezar a construir más cosas juntos. Porque el juicio de amparo es muy técnico, pero ¿qué creen? Todos lo van a operar, todos, desde algún lado lo tienen que operar. Todo procedimiento, no importa de qué materia sea, administrativa, penal, laboral, el que quieran, hay juicios de amparo. Indirecto, antes, durante o después del procedimiento, o juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva. Pero todos, en absolutamente todos, va a haber juicio de amparo. De verdad necesitan conocerlo. Yo cuando salí de la carrera no lo conocía. Honestamente, las clases me resultaron insuficientes. Se requiere más. Y voy a ser poco humilde, pero soy experta en juicio de amparo. Llevo 28 años operándolo. Aprovéchenos a los jueces, a las juezas, a los magistrados y a las magistradas. Aprovéchenos. Estamos aquí para eso, para que nos aprovechen. Y para que si ustedes quieren hacer carrera judicial, las puertas están abiertas. Lo que falta es gente que quiera llevar esa carrera de estudio, de sacrificio. Y no me dejan mentir, aquí hay 3 compañeros de ustedes que están haciendo servicio social en mi juzgado. Y uno de ellos ya llevó a su grupo a una audiencia de juicio oral en el Centro de Justicia Penal. Me dijo, quiero llevar a mi grupo. Órale, adelante, las puertas están abiertas. Cuantos grupos quieran organizarse e ir, checamos agenda y créanme, entran los jueces como Omar, los reciben, les dan un tour por el Centro de Justicia, les presentan al personal, les dan una explicación de la audiencia que se va a llevar a cabo y entran a la audiencia, porque además son públicas. Sí llevamos controles, porque los asuntos que se llevan ahí son muy delicados, llevamos controles para ingresar, pero son públicas. Y si ustedes se organizan y quieren, vayan, lo van a ver de viva voz la audiencia. Sus maestros les dan la teoría, vayan por la práctica. Es una buena manera de fijar el conocimiento. ¿Quieren ir a audiencias laborales? También son públicas, también nos organizamos, al que le guste más la materia laboral. Mercantiles no tenemos todavía orales aquí en la ciudad, tendrían que ir a San Luis o a Aguascalientes, pero lo que es penal y laboral sí son orales. Las audiencias de amparo también son públicas, también pueden asistir a audiencias de amparo, aunque no sean partes, y pues podemos seguir construyendo muchas cosas juntos. Aquí sus compañeros, no sé dónde quedó Fer, Samuel, por ahí andan, tienen mucho interés en seguir haciendo cosas juntos y créanme que nosotros también. Yo quiero concluir este conversatorio primero haciéndoles una pregunta, para variar. Todo esto va a ser de preguntas, pero así sencillas, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante todo lo que les platiqué hoy? ¿Por qué creen que es importante? No me contesten. Esta pregunta no quiero que me la contesten. Esta pregunta quiero que se la lleven ustedes de reflexión. Lo que comentamos aquí, lo que espero que les haya podido transmitir, ¿por qué fue importante platicarlo? Llévenselo de reflexión. ¿En qué aplica en su vida personal todo esto? ¿Cómo la aplican? ¿Por qué les sirve?
¿O fue tiempo tirado a la basura estar aquí sentados? ¿Qué se llevan? Y bueno, pues ya que hablamos sobre democracia, quiero dejarles una frase de Alfred Emanuel Smith, que dice: todos los males de la democracia solo pueden curarse con más democracia. Llévensela de reflexión. Los invito a venir el próximo jueves, creo que es el jueves el próximo martes. El próximo martes, al siguiente conversatorio, Derechos Humanos y sus garantías. Y les quiero pedir otro favor. Como podrán ver, no soy tan joven. Eso de las redes sociales no se me da. Estoy aprendiendo a usarlas, pero quiero que sea una manera también de comunicación con ustedes. Entonces los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, que van a aparecer allí. Y también por ahí traigo unas tarjetitas. Arturo, ¿les pasas tarjetitas? Para que tengan mis redes sociales. No crean que genero mucho contenido, es poquito, pero también esas preguntas que ustedes me hagan en sus hojitas o sugerencias, lo voy a subir a redes, les voy a contestar en redes sociales. Entonces, pásales las tarjetitas. Y estas son las redes Casa de la Cultura Jurídica, que nos está apoyando a hacer estos conversatorios, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de Independencia Judicial, el último, es de un grupo de juzgadores que fuimos los creadores de estos conversatorios. Estos conversatorios se están llevando a cabo en toda la República. Entonces les pedimos que nos apoyen siguiéndonos. Y ¿no hay otra? Me pusieron la presentación equivocada. Se supone que tendrían que estar mis redes, pero en las tarjetitas que les están pasando vienen mis redes sociales personales y vienen los QRs para que nos puedan localizar. Y me pueden contactar a través de redes si tienen una duda, si quieren agendar una visita. Estoy en el Juzgado Cuarto de Distrito Auxiliar, no necesitan cita, cuando quieran pasar a saludarme, estoy a sus órdenes. Y pues muchas gracias por su tiempo.